A ver, pensemos por un momento en la vida como si fuera una obra de teatro. Para muchas personas durante demasiado tiempo les ha tocado ser un personaje secundario en una historia que sinceramente no sienten como suya. Hoy de lo que vamos a hablar es de ese viaje, el de coger el bolígrafo y atreverse a reescribir ese guión, de cómo pasar de ser un actor de reparto a ser por fin el autor y protagonista de nuestra propia vida. Esta frase, la verdad, es que lo clava. Captura esa sensación tan profunda de estar moviéndote por un guión que nunca elegiste. Y aquí está la clave de todo, ¿no? La diferencia brutal entre ser quien narra tu propia historia o que simplemente te narren otros. Bueno, pues empecemos por el principio. ¿Cómo se nos mete dentro esa narrativa que no es nuestra? Vamos a ver de dónde sale ese rol que nos asignan, casi siempre en la infancia, y que acaba marcando el rumbo de toda una vida. El concepto fundamental aquí es el de trauma relacional del desarrollo. Y ojo, no estamos hablando de un golpe, de un evento único, no. Es más bien como un goteo constante. En sistemas familiares que no funcionan bien, a las personas se les da un papel, el hijo de segundo nivel, el chivo expiatorio, para mantener un equilibrio que en realidad es falso. Al final, no te ven por quién eres, sino por el papel que te ha tocado jugar. Y claro, eso va borrando poco a poco tu identidad real. Y lo más curioso de todo esto es que ese guión de la infancia no se queda ahí en el pasado. ¿Qué va? Nos lo llevamos puesto a nuestras relaciones de adultos, tanto en el trabajo como en pareja. Buscamos, sin darnos cuenta, dinámicas parecidas para intentar, esta vez sí, conseguir esa validación que nunca tuvimos. Es como si intentáramos corregir una y otra vez esa escena del pasado, sin darnos cuenta de que el problema lo llevamos dentro. Y todo esto nos lleva a un momento clave, la decisión de marcharse. Y aquí es donde viene el gran dilema, ¿no? El debate entre aguantar en un entorno que te hace daño o directamente abandonarlo para poder sanar. Por un lado, tienes la idea de que para sanar te tienes que ir, que es el primer paso, sí o sí. Y por otro, está esa creencia de que ser fuerte de verdad es aguantar, ¿no? Como desarrollar una piel de elefante y que no te afecte. Se plantea como una prueba de fortaleza, contra lo que algunos ven como una huida. Pero bueno, más allá de opiniones, ¿qué dice la ciencia sobre cómo funciona la sanación en nuestro cerebro? Y aquí los datos son contundentes. La evidencia, vamos, es que es abrumadora. Desde la psicología a la neurociencia, el contacto cero lo que hace es permitir que baje el estrés crónico, el cortisol, y eso le da al cerebro el respiro que necesita para empezar a recablearse. En cambio, si te quedas ahí, expuesto, sin más, lo único que consigues es reactivar el trauma una y otra vez, y eso te lleva al agotamiento total. Y por si quedaba alguna duda, esta cifra es decisiva, un 87%. Los estudios demuestran que el contacto continuo con aquello que te hizo daño impide que te recuperes. En el 87% de los casos. Es que esto es brutal. Pensemos un momento en lo que significa. O sea, que no va de ser más fuerte o más débil. Son matemáticas. La inmensa mayoría de la gente simplemente no puede sanar si sigue metida en el mismo sitio donde se hizo la herida. Al final, todo se resume en esta cita de Bessel van der Kolk, que es uno de los mayores expertos del mundo en trauma. Lo dice bien claro, la sanación no es un ejercicio mental, es un proceso biológico de nuestro sistema nervioso, y ese sistema necesita seguridad para empezar a repararse. No es opcional, es el punto de partida. Vale, así que una vez que se ha puesto esa distancia de seguridad, ahí empieza el trabajo de verdad, el de reconstruir por dentro. Vamos a ver ahora cómo se hace para reescribir ese guión que nos impusieron. Mirad, una herramienta súper concreta y útil para esos momentos es un protocolo de anclaje como este. Cuando se dispara un recuerdo doloroso, este pequeño truco de 10 segundos te puede devolver las riendas. Primero le pones nombre. Vale, esto es un recuerdo, no está pasando ahora. Segundo, te anclas al presente. Nombra 3 cosas que veas. Tercero, te recuerdas quién eres hoy. Soy una persona adulta, estoy a salvo. Y cuarto, validas lo que sientes. Es normal que esto duela, pero ya no me define. Es el truco para dejar de reaccionar como el niño o la niña que sufrió y empezar a responder como la persona adulta y segura que eres ahora. Y esto nos lleva a algo fundamental. La autoestima no es algo abstracto que se piensa, es algo que se hace. Se construye, ladrillo a ladrillo, con pequeñas acciones cada día. Cada gesto de cuidarse, por tonto que parezca, desde prepararte una buena cena aunque no tengas compañía, hasta tener tu espacio ordenado, cada una de esas cosas le manda un mensaje directo a tu sistema nervioso. Un mensaje que dice, soy una persona que merece la pena cuidar. Y eso empieza a reescribir, a nivel cerebral, el viejo guión de ser de segunda. Bueno, y llegamos a la última parte. Vale, ¿y todo este trabajo interno en qué se traduce fuera? ¿Cómo cambia las cosas en el día a día? Vamos a ver cómo esta reconstrucción cambia por completo la manera en que una persona se valora y cómo la valoran los demás.
El guión original, el que nos impusieron, vamos, medía el valor de una persona por lo de fuera. El trabajo que tenías, el dinero, las cosas que poseías. Todo era una lista de cosas que tenías que conseguir para sentir que, por fin, eras suficiente. Pero claro, cuando sanas, todo esto da un vuelco de 180 grados. Ya no buscas el valor fuera, porque empiezas a reconocerlo dentro. Descubres que tu valor de verdad no está en la lista de cosas que tienes, sino en un núcleo interno fuerte que has construido tú. Y este núcleo interno, que podríamos llamar el núcleo no técnico, es lo que de verdad importa. Hablamos de la capacidad de no perder los papeles bajo presión, de saber decir que no, de tener claro a qué te dedicas y qué aportas, y de ser capaz de conectar de verdad con la gente. Esto es lo que te da un valor brutal en el trabajo y en la vida, y lo que te permite empezar a elegir en vez de estar siempre esperando a que te elijan. Y con esto respondemos a uno de los mayores miedos que existen, el de no ser suficiente. Al final del día, lo que una persona madura busca en otra no es su currículum o su cuenta bancaria. Es calma, es conexión, es madurez emocional. Lo que de verdad te hace ser un buen partido es esa capacidad de conectar, no la lista de propiedades que tienes. Así que, para ir cerrando, nos quedamos con esta pregunta. Es verdad, no se puede negar, los primeros capítulos de nuestra vida pues seguramente los escribieron otros por nosotros, pero el resto del libro es nuestro. Sanar, en el fondo, es eso, es coger el boli y atreverse a escribir un final distinto, uno que vaya contigo, con quién eres de verdad, y no con el personaje que te obligaron a interpretar.